Bienvenidos a los oyentes. Hola, bienvenidos a todos. Josep, hoy vamos a tocar un tema, bueno, que como mínimo es conflictivo. No, queremos tocar un tema que es profundo, cambiarle un poquito la visión que tenemos como algo tan negativo, Sí. ¿vale? Y como es el tema de la muerte. Ah, está bien, está bien. Algo poco profundo, muy light, ¿sabes? No, más que nada por comentar de que quería enfocarlo de otra manera, ¿vale? No como algo tan negativo, sino precisamente que el que haya la muerte es lo que se incentiva y le da valor a la vida. Ujú. Bien, Porque si ahora mismo no tuviéramos toda la eternidad, pues no haríamos nada. ¿Para qué? Si ya lo haré, ¿sabes? exacto. Tengo tiempo. Lo que nos incentiva a promocionar, o sea, movernos, es precisamente el tiempo que tenemos, que es escaso. Y si lo comparamos a nivel universo, es un suspiro. Sí. Sí. Más que nada porque si yo, por ejemplo, tengo un proyecto y tengo millones de años, bueno, pues nunca llevaré a cabo, porque lo iré dejando. Si yo tengo un proyecto de vida y sé que tengo 20, 25 años para hacerlo, pues eso me pondrá un poco las pilas. Eso es lo que debería ser, sí. Sí, ¿vale? Lo que pasa es que muchos actuamos como si no fuéramos a morir nunca, pero nuestra fecha de caducidad, eso sí que es insalvable. Lo que me vendría a referir, por ejemplo, lo que le da valor al precisamente es que se acaban. Eso que le da valor. Entonces, ¿qué le da valor a la vida? Pues que se acaba. Mm. Y sobre eso quería, bueno, a ver un poquito tu opinión sobre no verlo como algo negativo, sino como un incentivo para vivir. A ver, que conste que, si me lo permites, primero, yo me di cuenta, o sea, yo empecé bastante joven a filosofar, como tú, a darle vueltas a las cosas, y sí, lo primero que me vino a la cabeza ya en la adolescencia era el tema de la muerte, porque esto era algo que se palpa, se intenta esconder tanto como se puede en nuestra sociedad, es un tabú, pero por otro lado, como se huele, y aparte que vas viendo gente que se va muriendo, ¿no? Entonces, a esa edad no es que tuviera muchas muertes en mi haber, ni mucho menos, pero sí que lo había visto. Y me acuerdo que filosofando me di cuenta de que en realidad no me importaba para nada la muerte. A mí en mi momento, ¿eh? En ese momento, pero no porque, uy, estuviera lejana, no, no, sino porque mi filosofía era de, vamos a ver. No podemos saber, yo salía de una religión católica muy acentuada, y que en ese momento yo ya había dejado de lado y era lo que se llama agnóstico. No creía nada que no pudiera tocar y ya está. Entonces me acuerdo que mi resultado final había sido el de, bueno, después de la muerte, a ver, ¿por qué tenemos tanto miedo a la muerte? Entonces lo separé en dos partes. Uno, el dolor que muchas veces conlleva la muerte, a uno mismo me refiero, si yo qué sé, si contraigo un cáncer y voy sufriendo, ese dolor es lógico que le tengamos miedo, que no nos guste, vale. Pero aparte de eso, la muerte en sí misma, yo lo veía como algo que es un antes y un después, y ya está. Y eso en sí mismo no era para tenerle miedo, pero sí el no saber lo que pasaba más tarde. Ese era el miedo que veía en mi madre, por ejemplo, o en mi padre, en otra gente. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué tenemos miedo a algo que no conocemos? ¿Qué va a pasar después? Bueno, si eres religioso, como lo eran mis padres, pues se supone que vas al cielo o al infierno. Si te has portado bien o crees que te has portado bien, y eso lo tenía muy claro por parte de mi madre, que era muy beata, muy buena persona, y mi padre también, pues ¿por qué tienen miedo a irse al cielo si se supone que es algo tan bonito? ¿Por qué hay miedo a eso? Y luego, evidentemente, si tienes miedo a que vayas al infierno, bueno, pues empieza a portarte bien y ya está. Pero en el fondo era, si tiene que ser eso que nos dicen las religiones, ¿por qué le tenemos miedo? Y si, como yo como en ese momento como agnóstico no creía nada de eso, lo que había como alternativa era la disolución, el vale, no habrá nada más y punto, yo desapareceré. Por lo tanto, ¿por qué tengo miedo a algo que va a dejar de existir? Entonces, claro, en ese momento yo era demasiado joven para pensar en el ego. Más adelante sí que me di cuenta que tenía que ver con el miedo de uno mismo a desaparecer, pero más bien es el ego personal. Bueno,
Lo comento todo eso porque yo sé que desde muy joven, ya te digo, de la adolescencia, finales de la adolescencia, ya llegué a la conclusión de que miedo a la muerte era algo estúpido, era una pérdida de tiempo, no servía de nada. Y por lo tanto, era como tener, y además por la inevitabilidad que tiene la muerte, porque evidentemente va a pasar, queramos o no, tardará más o menos, pero va a pasar, era como tenerle miedo a que mañana sea de día. Ahora es de noche y mañana va a ser de día. Eso lo sabemos. Entonces, ¿voy a tenerle miedo al día? O al revés, ahora es de día y va a ser de noche. Es una tontería, es un hecho. Bien, a partir de ahí, yo me monté toda mi vida ya filosóficamente con, bueno, no hay problema, vamos a vivir la vida tal como está y cuando se termine, se termina. Punto. Y entonces llegué a ese punto que tú has apuntado, que es el darme cuenta de que, y de hecho pasé un tiempo así, de que nada importaba. Nada, porque da igual, aunque yo no creyera que iba a vivir eternamente, ¿vale? Eso sí, lo tenía claro, pero al no tenerle miedo a la muerte, para nada, me daba exactamente igual, pues tampoco había prisa, para nada. Entonces podía procrastinar todo lo que me diera la gana. Y eso es lo que tú apuntabas. Y sí, yo me convertí en un procrastinador, vamos, excelente, ¿eh? Me dieron el cum laude. Te aseguro que todo lo dejaba no para mañana, para dentro de 3 meses, como mínimo. Hasta que también me di cuenta que eso me daba problemas. Ya en la vida diaria no funcionaba, no iba bien. Entonces, poco a poco ya monté otro tipo de filosofía, en mi caso no basado en la muerte, pero sí en la eficiencia. Yo tenía que funcionar. Pero esto sí que lo he visto mucho en cualquier proyecto que he hecho yo, en el cual, o que, en el que me he involucrado, en el cual no hay prisa, pues no se termina nunca. Nunca Mm. se termina. Si no hay algún plazo que digas, vale, esto se tiene que terminar antes de, la hemos pifiado. Porque el hombre, por lo que he visto, creo que las mujeres también, aunque no puedo dar fe, pues somos procrastinadores por excelencia. Ya lo iremos haciendo. Si puedo posponerlo para dentro de 10 minutos, y dentro de minutos será dentro de 3 horas o mañana, y así pues es algo muy grave. Y ahí es donde veo, sí, como tú bien dices, ese miedo a la muerte, o más que miedo, el saber, ser consciente de la inevitabilidad de la muerte, te da el, bueno, vale, si quiero hacer un proyecto, no puedo irlo posponiendo, tengo que hacerlo ya. O ya, o sí, mañana si quieres, pero vamos, irlo proponiendo. Y eso sí se convierte en un motor de evolución, o al menos para mí lo he visto, ¿vale? O lo he visto en ese sentido. Bueno, de hecho, lo que comenta sobre todo es que en todo tenemos que poner un plazo, incluso en algo tan mundano, una obra. Ujú. Yo qué sé, las obras de un campo de fútbol que ahora se han puesto de moda renovar los campos. Sí, Tienen que poner un plazo, porque si no tienen plazo los trabajadores ya, "Bah, hoy no voy, ya lo acabaré mañana". O sea, todo tiene que tener un plazo. Y eso es lo que nos motiva y o sea, nos empuja a movernos. ujú, Lo que sí que es verdad que has apuntado muy bien, yo creo que en la sociedad, o sea, en nuestra cultura se ha inculcado la muerte y todo eso, pero no es realmente el miedo a la muerte, sino a dos cosas que has apuntado muy bien. Una, la incertidumbre, que el ser humano le tiene pánico a no saber qué va a pasar, ni ujú, qué hay después. O sea, esa incertidumbre, de hecho, cuando hay una desgracia, que yo qué sé, te ha pasado algo con un familiar, que lo han secuestrado o algo, lo peor es el no saber si está bien o está mal. Por una vez lo sabes que está bien o que ya ha pasado lo peor, lo aceptas y lo sobrellevas. Pero ese trozo hasta que lo sabes es que lo peor que pasa. O sea, la incertidumbre no la toleramos, no la toleramos. sí, Y el otro es miedo al sufrimiento. No es al morir en sí, sino en cómo muero. ¿Vale? Porque yo realmente, si a ti te dicen, yo creo que a todo el mundo le preguntas, oye, mira, te vas a dormir y ya no te despiertas y ni te enteras, todo el mundo firma. sí, evidente. Entonces, realmente no hay un miedo a la muerte, sino en cómo morir, al sufrimiento. Sí que es verdad que nuestra cultura se ha intentado tapar mucho, por mucho que nos digan que vas al otro lado, o al infierno, o al cielo, o que no hay nada. Pero hay culturas que celebran la muerte. Primero como homenaje
a la persona y dándole gracias por haber estado formando parte de la vida de ese pueblo, esa comunidad. Y luego también, porque la mejor manera de irse al otro lado es con alegría y buenos recuerdos, no con llantos y lloros como nos ha inculcado bueno, nuestra cultura, el cristianismo. ¿eh? De hecho, yo creo que es la única cultura que tiene un Dios esclavizado, sufriendo, colgado en la cruz. Yo no veo a Buda en una cruz, ni veo a Alá en otro sitio, ni veo a Shiva así. O sea, la cultura cristiana nos ha hecho, primero, miedo a la muerte, la culpa, que tienes que sufrir sí o sí, porque nuestro Dios lo hizo, bueno, el Hijo de Dios, que ahora ya le llaman Dios a Jesús. Sí, sí. Eh, o sea, no le veo mucho positivismo de cara bueno, a coger algo tan natural como es la muerte, como bien has apuntado. La muerte, bueno, es me voy a dormir y ya me despertaré. O no, ¿vale? Exacto. Realmente es como un largo sueño, como lo dicen, ¿no? De hecho, una anécdota muy... Si cogemos bueno, el significado de las palabras, la palabra cementerio significa dormitorio. O sea, Hay muchos dormitorios que parecen cementerios, eso es verdad. y bueno, y por aquí hay algún hotel que lo ves de lejos y parece uno de estos de nichos, ¿eh? Te lo digo en Sí, serio. exacto. Sí, sí. No, pero es curioso porque es que ese es realmente, es que es un gran sueño. O sea, es muy... Pero esa simple palabra, bien entendida, ya le quita la connotación tétrica, melancólica. O sea, que yo también creo que que estamos en una cultura nosotros que tela, ¿eh? Sí, Porque al final, aunque después de la vida no haya nada más ni nada, a ver, tenemos que transformarnos. Dicen que la materia se descompone y vuelve a ser materia que genera nueva vida. Es decir, la tierra recicla su tierra y la reconvierte. Y también nos han dicho que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. ujú, Es decir, todo nuestro ser pasará a formar parte de otra cosa, con lo cual estamos en un ciclo natural, ya a nivel más físico. O sea, nuestra carne alimentará a otros seres vivos, ya sea microbios para descomponer y todo, después de ahí saldrá una flor o lo que sea, y nuestra energía se transformará y se usará para otras cosas en el universo o en el planeta. O sea, que es una cosa natural, que es un ciclo que tenemos que entender que somos parte de algo y volvemos a ese algo, sea disolver disueltos o sea con una conciencia en otro plano, da igual, o sea, pero el aceptar eso te da, como bien has apuntado tú, una tranquilidad en ujú, la vida. Sí que es verdad que como tengo un plazo de tiempo, tengo que acabar mis proyectos lo antes posible, pero también le da un valor al vivir el día a día, ya no con el proyecto, sino como tampoco sabemos si mañana estaremos o no, exacto. eso nos impulsa a, jolín, disfrutemos el hoy, porque el pasado, ya no está, el futuro no ha venido, con lo cual no existe. O sea, lo único que tenemos es el día de hoy. Es lo único real. Mm. Me, me Dime, gustaría dime. contar una cosa con que une ciencia y esoterismo o espiritualidad, aunque todavía no se han dado cuenta, y es la espiritualidad o el esoterismo te dice que lo importante es la energía, bueno, la vida, que anima a cualquier forma física. Entonces, por ejemplo, hablamos de alma, por poner un nombre, un ejemplo, de mi alma, por ejemplo, está aquí viviendo, experimentando cosas en mi cuerpo o mis cuerpos, daría igual eso, y que, bueno, luego sí, no se muere, pero no el alma, sino que eso trasciende y luego volverá a encarnar en otro cuerpo, etcétera, ¿vale? Pero lo que, esto creo que todo el mundo lo ha oído más o menos, lo crea o no, es otra historia. Pero el esoterismo te dice es que el alma, cuando encarna en la materia con sus experiencias, lo que va aprendiendo, sube la vibración de la materia. Cuando se Ujú, muere, no es exactamente igual que antes, sino que ha subido su vibración. Con lo cual, esa materia vuelve al estrato inicial, claro, y será, como bien decías tú, parte de otros seres más adelante, pero no será como era antes, sino que su vibración es superior.
Y Ujú, entonces nuestra encarnación, aparte de todas las otras historias, pero está subiendo la vibración del universo, de la materia. Todas las encarnaciones de cualquier ser, cuando encarna y luego muere, sube la vibración de la materia. Esto la ciencia no lo dice así, evidentemente, pero sí que viene a decir algo parecido de la materia inerte, desde su punto de vista, lógicamente, va pasando por las estrellas se transforman, que transforman el helio inicial, perdón, el hidrógeno inicial en helio, luego en otros elementos, esos elementos luego van formando planetas, estrellas, planetas, etcétera, llega la vida y la vida va añadiendo lo que ellos llaman información a la materia. Viene a ser lo mismo con otras palabras. ujú. Y Sí, entonces el sí. universo va subiendo su vibración, ¿vale? A medida que va subiendo su entropía. Entonces, Ujú. es algo, insisto, no tiene nada que ver un científico, ahora me daría un par de tortas, eso ya lo sé, pero sí que es la misma esencia. El universo aumenta su entropía, aumenta su información y a la vez nosotros en espiritualidad decimos que va subiendo la vibración, que viene a ser lo mismo, pues bueno, de todo el universo. Entonces, solo por eso es necesaria el inicio, bueno, el nacimiento y la muerte de diferentes estrellas, personas, planetas, da igual, porque así vamos añadiendo información. Si siempre estuviéramos en el mismo cuerpo, ese cuerpo sí subiría su información, ¿vale? Pero no se transmitiría al universo. Entonces, forma parte del ciclo de aumento. ¿Y cómo? Y ahí sí que es la espiritualidad la que te lo dice, la ciencia no. Cómo nosotros sobrevivimos a esa trasvase de información a la materia, pues vamos cogiendo cada vez materia para nuevos cuerpos más elevados, con vibración superior. Nosotros hemos contribuido, al igual que toda la humanidad, entre que va naciendo y muriendo, vamos teniendo cada vez cuerpos, tanto el físico como el emocional o el mental, más superiores, de vibración. Por eso también estamos evolucionando de muchas maneras. O sea que es algo necesario ya, fíjate, incluso en ese nivel cósmico. Sí, sí, totalmente. Es que realmente nosotros hemos hecho un tabú de un ciclo natural de, como has dicho tú, trasvase de información. Ujú, De hecho, todo el universo está comunicándose. Ahora ya han descubierto que lo hace a través de la luz, de los fotones, ujú, ¿vale? Que supongo que después cuando más avancemos, más cosas descubriremos, ¿no? Como el otro día, el último investigación científica que publicaron, hostia, había la foto, por fin, de los filamentos que unen el universo, bueno, una parte. Y ah, el dibujo era exactamente igual que una red neuronal, de las neuronas conectadas. Totalmente igual. Y además fue creo que fue en la revista Nature que lo publicaron, que por primera vez se había conseguido. O sea, todo está interconectado, lo sabemos. Los ciclos de vida-muerte son ciclos naturales para la información que yo he acumulado al morir, la descargo, ¿vale? A nivel de materia, como dices tú, he subido el nivel, entonces no voy a ser, esa materia se usará para cosas superiores, ¿vale? Es como las arenas que se usan para las obras. No toda la misma arena se usa para una cosa, otra para otra. Hay arenas especiales para crear imanes superpoderosos. mm, Pues cada uno hará su función, pero el trasvase de esa información es crucial. Entonces, exacto. entendiendo, claro, pero aquí ya entramos en otro concepto, que ese si quieres lo tocaremos en otro podcast, que es el concepto de unidad. ¿Vale? O sea, somos partes sueltas de una misma cosa. Es como una célula es una parte sola, porque tiene su mini cerebrito, ¿vale? A su manera tiene su inteligencia, se comunica con otras células, crece, se defiende, evoluciona, se reproduce y no tiene ni idea que forma parte de un cuerpo grande. En cambio, nosotros no somos conscientes que estamos formados por miles de millones de seres vivos, independientes, que trabajando conjuntamente hace que nosotros estemos sanos, nos movamos y no tienen ni idea. O sea, a Exacto. una escala mayor, a nosotros nos pasaría igual. Una Sí, célula muere y dirá, ay, se ha muerto. Ya, pero es que toda la información que ha soltado, toda su experiencia, pasa a la nueva célula. Porque al final lo que se ha demostrado es que toda la información queda grabada en el ADN. ¿Vale? O sea, hasta hace poco le llamaban ADN basura porque no sabían qué hacía.
pero ahí se han dado cuenta que todas las frustraciones de los antepasados de nuestra línea sanguínea, por Mm, decirlo así, ¿no? O los sí, linajes, como se decía antes, si mi tatarabuelo se quedó frustrado porque quería ser músico y no pudo, esa frustración la va transmitiendo hasta 4 generaciones, ¿sabes? Hasta que eso te hay... lo arreglan. Eso sí lo arreglan, claro, pero que es curioso porque tenemos que coger ese concepto, pero bueno, es que eso es otro tema mucho más profundo, pero sí que es verdad que entendiéndolo así, la muerte te da igual, porque Exacto. si no hay nada, como mínimo contribuyo a algo superior, que con eso ya tendrías que sentirte bien. Pero si volvemos al nivel más, ¿cómo diríamos?, más terrenal, ¿no? Mm, Para la gente que tanto tiene miedo, sobre todo la que es muy dogmática y todo. Sobre todo es, vale, si tienes mucho miedo a la muerte, cuando llegue el momento y te vayas, di, joder, ¿cómo he vivido? ¿Vale? sí, No te vayas con, ay, y pongo un ejemplo, mira, mis dos abuelos al morir eran lo contrario, o sea, el abuelo materno, me acuerdo que antes de morir, el día antes o dos, me dijo a mí, Raúl, ¿sabes que no sé qué ha sido de mi vida? Se ha uf, pasado la vida, se ha acabado y ¿qué ha sido de mi vida? Es decir, siempre había estado pues con miedo a esto, ocupado con esto y al final nunca había vivido realmente él. Sin claro. embargo, el otro, cuando murió, me acuerdo la expresión de la cara, era de un hombre en paz, como que ya lo he hecho todo, Mm, yo ya me desvinculo de aquí, que ya ahora os encargáis vosotros, que yo ya he hecho mi parte. O sea, esa tranquilidad era en la noche y el día. sí, Lo importante es, sí, no sí, es el miedo a la muerte, lo importante es que cuando lleguemos nos podamos ir tranquilos. mm, sí, sí, sí. Y haber podido sentir la satisfacción de que he hecho todo lo que he podido para vivir lo que me tocaba vivir. Ujú, Y vivirlo realmente, no huir de ello. Eso es eso que decía, de todo eso que significaba su abuelo, tu abuelo, la paz. He hecho He vivido mi vida, punto, ya está. No he rehuido la vida y no he tenido que, bueno, que quedarme con cosas pendientes. Ahí en eso también todo el mundo, la espiritualidad, la psicología, todo el mundo dice lo mismo. Vive lo que sientas que tienes que vivir. No lo rehuyas, ni por miedo a la muerte, ni por miedo a las críticas, ni por miedo a nada. Vive. Y entonces, cuando mueras, esa vida habrá valido la pena para ti en ese momento. Y luego todo eso es vibración superior que legas al universo y a tu próxima vida si crees en ellas, lógicamente. Pero también subes tu vibración, la próxima vida será superior a esta. Eso está clarísimo. Eso es que todo está encadenado, como tú dices, esto es muy profundo, esto también, esto es que todo está encadenado y todo ujú, va encajando bien. Y para mí, cuando ya te digo, cuando joven, ya me daba cuenta que había muchas cosas encadenadas y una de ellas era que debía olvidarme del miedo a la muerte, pero a la vez debía aprender a vivir. Eso me ha costado muchísimo más. Perder el miedo a la muerte para mí fue muy rápido. Ya te digo, en la adolescencia ya lo perdí, ya no había miedo. Pero luego aprender a vivir, eso es lo que más nos cuesta. Bueno, a mí al menos me ha costado muchísimo. Y ahora, a mis 67 años, empiezo a decir, vale, a ver, espérate, ¿qué me falta? ¿Qué me falta de aprender? Hostia, sí, todavía voy por ahí. Espérate, que ahí estoy en primaria. Vamos a ver si refuerzo antes de terminar. Pero tampoco por miedo, sino porque siento que tengo que hacer eso. Y ahí es donde el corazón es el que te tiene que dictar. Y ahí se acabó el miedo a todo, a todo. Porque sabes también que no vas a sufrir en la muerte. Puede que sufras, pero igual que en la vida, puede. El puede va a estar siempre. Nunca lo podemos saber. Por suerte, no sabemos el guión de la película. Si no, qué aburrido, ¿no? De ujú, nuestra película. Va a ir pasando de todo, pues vívelo. Eso es, para mí ha sido lo mejor. Lo mejor llegar a esta conclusión interna, pero no conclusión mental, porque sí, mentalmente, primero llegas mentalmente, pero luego lo vas incorporando. Y entonces es cuando te vas dando cuenta de un montón de historias y las incorporas en tu vida, en tu... Es que no sé cómo decirlo, porque claro, no es necesariamente en cosas que pasan, sino en cómo vives todo lo que pasa. Lo bueno, lo malo, todo es igual. Y ahí es donde empieza la paz, la verdadera paz, para mí al menos.
Sí, no, totalmente, pero eso incluso la psicología te dice lo mismo. Lo que sí que me ha recordado a mí es una expresión oriental que dice, espera, a ver si la digo bien, dice, estudia como si fueras a vivir siempre, pero vive como si fueras a morir mañana. Es Sí. decir, tiene una vista en el futuro, Mm, ¿vale? Tiene una proyección, una idea, claro. Motívate para seguir vivo, pero disfrútalo hoy también, ¿vale? Que a veces nos enfocamos tanto o en lo que nos ha pasado y estamos en plan víctima, ay, qué penita, ay, que no sé qué, mm, o nos enfocamos tanto en el futuro que pasa el día de hoy, te vas a dormir pensando en el mañana, mañana te despiertas, piensas en el otro y al final llegas a los 80, 90, 100 años, te vas a ir y dices, vale, pero ¿qué he vivido? Si he estado toda la vida colgado en el futuro o en el pasado. Que eso es una cosa que yo creo que nos cuesta mucho, la sociedad tampoco nos ayuda, ¿vale? Porque al final todo lo que nos hace son distracciones, pero precisamente sería eso, el vivir el día como lo sientes, como te gusta y ya está. sí, es curioso como Se te hablando ha de la caído la muerte, cámara, Josep. perdón, di. Se te ha caído la cámara. Perdón, gracias por decirlo porque es que, ay, bueno, es curioso como hablando de la muerte, terminamos dándonos cuenta de que tenemos que vivir el presente. Sí, Y sí, no por totalmente. miedo a que vamos a morir mañana, sino por practicidad simplemente. La espiritualidad te lo dice, pero es que también te lo dice la ciencia, te lo dice todo el mundo. Vive ahora, vive hoy. Lo que está en el presente es lo único que cuenta. Que habrá una muerte tarde o temprano, sí. Que puede ser mañana, o puede ser dentro de 10 minutos, o dentro de 300 años, da igual. Como esos que dicen que quieren vivir todos eternamente o no sé cuándo, da igual, eso no importa. Pero vive ahora. Y eso es la vida. Y eso es lo único que te podrás llevar, esa vivencia. Entonces, para mí esto es lo que ahora, cuando empiezo a estar viejecito, es cuando voy comprendiendo de verdad. Porque antes sí, teóricamente lo tenía clarísimo, ¿eh? Pero teóricamente, que no es lo mismo. No, no, lo que es integrar la experiencia. O sea, integrar el conocimiento no a nivel físico, sino ya vivirlo como una parte tuya. No es fácil, pero es importante. Pasa que sí que es verdad que hoy en día la mínima, pues, como estamos tan saturados, es una sociedad donde te meten presión, estrés, la gente lo que quiere es evadirse. Mm. Entonces ya nos entretienen, nos distraen, nos sobrecargan de información, porque cuanto más información llega un momento que el cerebro dice, basta, y se desconecta, entonces ya no piensas, no profundizan en temas, porque al final yo creo que el que exista la muerte nos estimula la vida, pero lo que importante es en la vida es dar lo mejor que puedas de ti. O sea, que cuando te vayas, vayas con esa sensación de he hecho todo lo que podía hacer. Y Mm. esa tranquilidad, esa satisfacción, yo creo que, que los próximos que le den esa materia, por lo menos, la cogerán tranquila. Exacto. Aprovecharán mucho lo que yo preparé. Es que es algo que... sí. No nos preparan para eso, no nos enseñan. Más bien nos enseñan eso, a evadir ya no los problemas, sino cualquier cosa que no sea el disfrute inmediato. Y entonces ahí es cuando vamos posponiendo realmente lo que sentimos y queremos nosotros. No nos enseñan a centrarnos y eso es ahí es donde yo veo que la espiritualidad nos puede ayudar a darnos cuenta. Y fíjate que digo la espiritualidad, los que me conocen ya lo saben, pero que quede claro, no estoy hablando de religión, precisamente, porque normalmente las religiones lo que te piden es que pospongas tu felicidad para la próxima vida, la que se supone que tendrás eternamente, etcétera, si te has portado bien ahora. No, es en esta vida la felicidad no la encontrarás después. Si no la tienes ahora, no la vas a tener después. Tienes que tenerla ahora. Y para eso tienes que centrarte en ti, qué es lo que sientes escuchar eso, y escucharlo y ponerlo en práctica. Y ahí es donde desaparece todo. Te da igual si te vas a morir mañana o dentro de 3 años, o 100, da igual. Pero tú estás viviendo el ahora, haciendo lo que sientes ahora que tienes que hacer. Ya está. Yo para mí esto, ya te digo, me ha costado lo mío, pero vale la pena.
vale la pena realmente. Es lo que te hace sentir en paz. Sí, perfectamente. Yo creo que ha quedado bastante claro, así que entendamos que la muerte es solo un ciclo de otro ciclo superior, ¿vale? Exacto. Que es la vida en general, ya no en la Tierra, sino la vida en el universo, ¿vale? Porque las estrellas tienen sus ciclos de vida, aunque pensamos que son allí gases quemándose durante millones, pues se apagan. Si nosotros una cosa tan pequeñita, estamos formados de otras cosas más pequeñitas con su conciencia, su inteligencia y su vida, ¿cómo es arriba es abajo? O sea, es absurdo, ilógico, ya desde el nivel de vista más científico, pensar que todo lo demás está muerto. Mm. ¿Cuántos millones y millones de especies de vidas hay en un solo planeta que es una mota de polvo en medio de... Si es que es pequeñito hasta para el sistema solar. Si es que somos Exacto. pequeños hasta para... comparado con los vecinos, son planetas vecinos. Solo mirar desde un microbio hasta la gran ballena, desde cosas tan dispares como un árbol y una persona, Ujú. ¿vale? Entonces, imaginemos una inmensidad tan grande, es absurdo y lógico pensar que nada más está vivo. Que no sea nuestro estilo o no hayamos captado o no entendamos bien qué es la vida, pues entendemos la vida como lo que es como yo. Como Ya. todo. O sea, si piensas como yo, eres bueno, si piensas, no piensas, eres malo. O sea, todos son conceptos humanos. Sí. Pero entender eso, una vez entiendes eso, te quita la presión de la muerte. Yo, de hecho, no le he tenido, tú eres adolescente, es que yo no he tenido nunca el miedo a la muerte. ¿A cómo morir? Sí. Eso Mm. sí, tenía pánico al sufrimiento, pero Claro. no la muerte en sí, que eso lo vas superando con el tiempo. Pero entender ese punto ya te tranquiliza. Y luego entender que tienes un tiempo limitado, que además pasa muy rápido, y cuando más nos acercamos a la meta, más te das cuenta de todo el tiempo incluso habiéndolo aprovechado, has dejado muchas cosas, Claro. como para que encima no te motives y le pongas un poquito más de energía a las cosas. Mm. O sea, el resultado está muy bien. Lo que dice la ciencia, algunos científicos, es que precisamente la vida es el florecimiento de la materia. Es como la Sí, flor de la materia. Entonces, precisamente, todo el universo apunta a lo mismo, tanto de una manera científica como de una manera espiritual o esotérica, si queréis llamarlo así. Y en el fondo vamos a lo mismo. La flor nace de una planta que se alimenta de la muerte. Se alimenta de cosas muertas, evidentemente, y así eso alimentará a otro ser vivo, etcétera. O sea que todo está encadenado y nosotros formamos parte de esa cadena, cada vez floreciendo mejor, floreciendo pues, plantas más grandes, mayores, mejores, etcétera. Y eso va a llevar a un universo, bueno, como decimos místicamente, de pura luz. Y ahí nosotros formamos parte de eso. La muerte es uno de los pasos que hay que dar. Y ya está, de los miles de pasos que vamos a dar. Ay, qué bien me he quedado. que sí. Si te parece, con esta reflexión tan filosófica, lo dejamos aquí. Me Muchísimas parece. gracias, Josep, ¿vale? Por tus conocimientos y aportar tu grano de arena. Y muchas gracias a los oyentes. Gracias a todos. Un abrazo y nos vemos pronto.